Buenas tardes a todos, queridos amigos que nos acompañáis en este último día, en este último tema de este ciclo de conferencias Buscando un sentido para nuestra especie, organizado por la Iglesia Adventista y que ha estado a cargo del doctor y profesor en Ciencias Biológicas Antonio Cremades. Nos ha presentado temas muy interesantes desde el jueves, de dónde venimos los seres humanos, quiénes somos fue, ¿no? El jueves, cuál es nuestro lugar en la naturaleza y el tema de hoy, hacia dónde vamos, ¿no? Y el miércoles, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Empezamos con esa pregunta, ¿de dónde venimos los seres humanos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar en la naturaleza? Y esta tarde un tema que promete también ser interesante, hacia dónde vamos. Estamos ahí abiertos por si hay alguna pregunta que nos la podáis hacer por el chat y se la hacemos llegar a Antonio luego al terminar la reunión. Y desde ya os agradecemos a todos vuestra atención y el estar aquí acompañándonos. Antonio, buenas tardes, bienvenido y nada, Buenas tardes. cuando quieras. Bien, muchas gracias. Vamos a ver qué hacemos. Disculpa, vamos a empezar con una oración, como hemos hecho todos estos días. Sí. Vamos a hacer una oración. Señor, aquí estamos, agradecidos por tu inmensa compañía y queremos sentir tu presencia, que tú nos dirijas en la reunión de esta tarde, pues en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora sí. Muy bien, adelante. Bueno, estamos contentos de haber compartido estos días con todos vosotros. Habéis sido muy amables de seguirnos más o menos a lo largo de estos días, en donde no hemos pretendido otra cosa que compartir, ¿sí? Nuestra manera de pensar en base a temas de antropología que nos parece que son importantes para dedicarles un tiempo de reflexión. Las preguntas, pues, trascendentes que siempre se hace un ser humano, las típicas, las clásicas, no hemos sido nada originales, son las preguntas que siempre nos hemos hecho. Y más que responderlas, pues hemos tratado de reflexionarlas y compartir conocimiento, ideas, ¿sí? Y en estas preguntas, pues poco a poco hemos llegado pues, a la última. Los días pasan, el tiempo es corto y finalmente pues hemos llegado a dónde vamos, ¿no? Cuando se trata de proyectarnos hacia el futuro. Y es importante saber hacia dónde nos dirigimos y eso es lo que vamos a pretender esta tarde. Así que tenemos como tema, tal como se ha anunciado, a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Bueno, si nos basamos, por ejemplo, en la Biblia, es como cuando nos dicen, tengo una noticia buena y una mala. ¿Por cuál empiezo? Pues cuéntame primero esta. Bueno, lo que nos espera, hay una parte buena y una parte mala. En base a la Biblia, y concretamente, por ejemplo, con el libro del Apocalipsis, pues a la especie humana le esperan tiempos malos y tiempos buenos. Lo malo que aquí no podemos elegir por dónde empezar. Aquí hay un orden establecido. Un orden sí o sí. Y ese orden es primero lo malo y después lo bueno. Así está, según la Biblia, y por ejemplo, en concreto, según el Apocalipsis. Primero va a venir lo malo y luego vendrá lo bueno. Así que los tiempos que corren, pues ya sabemos que no son buenos y va a seguir así una temporada. Cuando digo va a seguir así no quiere decir que sea con la pandemia, puede ser que salgamos de esta, aunque a veces nos da la impresión que no hay forma de salir de esto, pero sí, han habido otras epidemias, sabemos en tiempos históricos que el ser humano ha pasado momentos malos de epidemias muy duras, por ejemplo en Europa, y se ha salido, aunque en este caso pues es una epidemia global, planetaria, ¿no? Pero bueno, los tiempos que vienen no van a ser mejores, es decir,
según el Apocalipsis, van a venir tiempos malos, y muy malos algunos de ellos. Así que esa es la primera etapa del futuro. Y luego hay una segunda etapa que van a ser tiempos buenos. Así que, por ejemplo, el propio Jesús, en Mateo 24, pues aquí tenéis un montón de cosas de las que él habló. Por ejemplo, pues estando Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, les dijo a los discípulos, y ahí tenéis algunas frases que él dijo: oiréis de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, estamos pasando una, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, dice. O sea, esto no será todo lo malo, sino que vendrán cosas peor. Habrá las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y cuando pase todo esto, pues aparecerá la señal del Hijo del Hombre, que no es otra cosa que la segunda venida de Jesús, ¿no? Y ahí lo tenéis escrito con palabras salidas del mismo Jesús: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Sí? Pero también advierte que del día y la hora nadie sabe. Dice que ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, sabemos que lo que le queda al planeta es poco tiempo. La ciencia ya lo viene hablando desde hace mucho tiempo. Estamos viviendo el tema del calentamiento global, la pandemia, hay terremotos por aquí y por allá, hay huracanes, hay catástrofes de un tipo o de otro. Eso estamos casi hasta acostumbrados de que eso es así. Y esto está pues programado, o sea, la palabra programado no es lo mejor, pero está previsto pues desde hace 2000 años que Jesús habló estas palabras. Y bueno, pues han habido guerras desde entonces hasta hoy, y han habido cataclismos de todos los colores desde entonces a hoy. Así que debemos de estar ya muy cerca de esta llegada, digamos, del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús. Sí, hay una promesa, como lo estáis viendo, dicho por el propio Jesús, estas son palabras de Jesús, de que, bueno, va a regresar de nuevo, ¿no? Y esto, pues, está de alguna forma contemplado en el Apocalipsis, pues con las 7 trompetas, que cuando suena cada una de las trompetas, pues hay una serie de catástrofes que tienen lugar. Hay algunos que lo interpretan desde un punto de vista simbólico, y entonces lo que representa cada cosa en realidad está hablando de tiempos históricos y apunta a eventos históricos que han tenido lugar en el pasado, y algunos que todavía van a ocurrir en el futuro. Hay distintas interpretaciones, pero aquí hay una primera trompeta que daña la tierra, otra que daña el mar, otra que daña los ríos y las fuentes de las aguas, otra que apunta al sol, la luna y las estrellas, afectándolas. Hay una oscuridad que se habla del abismo, unas langostas, el río Éufrates. Entre paréntesis tenéis los textos de Apocalipsis, pues si hay alguno que quiere echarle un vistazo a esto, ¿no? Grandes voces en el cielo, etc. Es decir, el Apocalipsis de alguna forma apunta a un tiempo difícil en el futuro. Quizá lo más conocido son las 7 plagas postreras, que son muy parecidas. Si os fijáis, la primera trompeta es la tierra, el mar, los ríos; la tercera afecta al sol, la cuarta oscuridad, y las plagas es lo mismo, ¿veis? La primera plaga daña la tierra, la segunda daña el mar, la tercera daña los ríos, las fuentes de las aguas, la cuarta el sol, quinta oscuridad. O sea, hay un paralelismo entre las 7 trompetas y las 7 plagas muy grande. Y como veis, pues no son augurios bonitos: dañar la tierra, dañar el mar, dañar los ríos. No me quiero meter en esto en profundidad porque se me llevaría el tiempo de esta tarde, y quiero llegar a otro sitio que me parece que es más importante. Pero cara al Apocalipsis, lo que se viene inmediato, o sea, son tiempos malos, vamos a decirlo así, tiempos malos. Incluso el libro de Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo, está hablando de los tiempos del fin,
será tiempo de angustia. Y no solamente dice angustia, sino cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, cosas que no hemos conocido históricamente. Es lo que se viene. Y bueno, la pandemia pues nos está ayudando a reflexionar que, bueno, va mal esto, va mal. Porque la pandemia nos va a llevar después, bueno, después y ya, una crisis económica sin precedentes. Y bueno, y a esto se juntan terremotos que aparecen aquí y allá, incendios y huracanes y tormentas. En fin, yo siento pintar este panorama. Esta tarde no tenemos un panorama muy bonito, pero ¿qué es lo que se viene? Pues tiempos malos, tiempos malos. Y la Biblia lo deja bien clarito en sus libros, pero especialmente Apocalipsis, y en este caso, pues Daniel 12:1, más clarito, pues no puede ser. El propio Jesús, bueno, en este caso son los ángeles los que van a hablar, dice que Jesús, habiendo dicho estas cosas, las últimas palabras que tuvo con sus discípulos, viéndolo ellos, los propios discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, está haciendo referencia, por supuesto, a un par de ángeles, los cuales también les dijeron a los discípulos, y esto es lo que quiero subrayar: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, van a haber una serie de catástrofes. Esto se va a poner difícil, y siento decir que cada vez más difícil. Nos esperan tiempos malos. Y no hace falta acudir a la Biblia para decir eso, porque ya la ciencia habla de eso desde hace mucho tiempo. Como no cambiemos la conducta, pues estamos estropeando el planeta, y como consecuencia pues la naturaleza se está deteriorando, ya no funciona como debe, y no funcionan las cosas como se esperaría, y eso trae consecuencias de catástrofes y demás. O sea, ya los propios científicos, cuando tú escuchas conferencias de ellos, pues son bastante catastrofistas y bastante pesimistas acerca del futuro, porque vamos de mal en peor, y esto es evidente. Pero deciros que la Biblia se une a eso, y además esto estaba escrito de bastante tiempo antes. Pero hay una esperanza. La Biblia no te deja solo en la catástrofe, no te dice, mira, estamos mal, sino que además te dice, estamos mal, pero finalmente la historia va a terminar bien. Es como las películas estas que te hacen pasar una película horriblemente, pero a un final feliz, ¿no? Que finalmente las cosas se arreglan. Bueno, pues la Biblia tiene un final feliz, ¿sí? Está claro que nos habla de tiempos difíciles, pero nos habla que cuando Jesús vuelva, tal como está prometido, aquí, por ejemplo, en Hechos 1, y como lo hemos visto con palabras del propio Jesús, en este texto, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y verán al Hijo del Hombre viniendo. Es decir, el propio Jesús ya dice, no, esto está mal, todo lo que ha estado comentando está mal, pero al final va a haber un tiempo en donde yo voy a regresar y esto se va a resolver. Bueno, entonces, ¿cómo termina el Apocalipsis? Pues tenemos Apocalipsis 21, pues no termina mal, sino que todo lo contrario. Fijaros qué palabras tan bonitas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, está hablando Juan, que es el que escribe el Apocalipsis, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, escribe esto para que la gente se entere de todo esto, porque eso va a pasar. Van a pasar las plagas, pero va a venir una tierra nueva. Va a haber momentos difíciles, pero todo va a terminar bien. Esto es lo que nos espera, así, en síntesis. ¿Sí? Bueno, está escrito, podríamos comentar muchas profecías bíblicas, es una temática también apasionante de la Biblia, y la Biblia pues ha mostrado una y otra vez a través de sus profecías que acierta. Son profecías serias, bien profundas,
que cuando se las estudia uno se da cuenta de que finalmente las cosas ocurren tal como están escritas. Así que esto que he estado comentando, pues va a ocurrir, pues que la Biblia así lo ha predicho, y al igual que han ocurrido otras cosas, pues esto también va a ocurrir. Pero esta diapositiva me encanta, una tierra nueva. Ya no va a haber muerte, no habrá llanto, clamor, dolor, es decir, no va a haber sufrimiento, no va a haber envejecimiento, muerte, enfermedades. Todo eso va a ser tela pasada, ¿sí? Y va a ser todo nuevo. Esa es una esperanza muy bonita. Así que según la Biblia, aunque los próximos tiempos sean malos, el final va a ser un final feliz, ¿no? Como las buenas películas. Bueno, pues esto es lo que está escrito en la Biblia acerca de qué viene, qué se viene, ¿no? Pero yo quiero hablar en esta tarde, quiero centrarme esta tarde en un enemigo que es la muerte. No se puede hablar de antropología sin hablar de la muerte. No, no se puede. ¿Por qué? Porque la muerte forma parte de la existencia humana. Todos sabemos que no hemos venido para quedarnos para siempre. ¿Sí? Nuestro paso por este mundo es transitorio, y sea que vivamos más años o vivamos menos, sea que muramos de viejos después de 80 y tantos años, ojalá más, pues finalmente pues vamos a morir. Si no hemos muerto antes por un accidente, por una enfermedad, ahora la pandemia se está llevando a muchísimas personas por delante. Es decir, la muerte es algo real. Esto no es algo científico o religioso. La muerte es una realidad, es un dato. Hemos hablado días pasados de los datos. Bueno, pues la muerte es un dato. Es bien objetiva. No se la puede negar. Es algo que está ahí. Entonces, cuando nos hemos preguntado a dónde vamos, pues vamos a morir. Siento ser muy así, parece que estoy tremendamente pesimista, pero es que es real eso. Es decir, sea que vivamos más o menos, sea que nos lleve la pandemia antes de hora, sea que hay un accidente y también nos lleva, o sea que muramos de viejo, la realidad es que nadie viene a este mundo para quedarse para siempre. Todos somos transitorios. Y sea que vivamos más o menos, la muerte la tenemos enfrente siempre, con un interrogante porque no sabemos cuándo va a venir. Pero todos somos conscientes. Tal vez los niños no, tal vez los jóvenes no tanto. Pero los que ya vamos cumpliendo añitos sabemos que esto es serio. ¿Sí? Esto es serio. Y entonces la pregunta ¿dónde vamos? No la quería enfocar, como hemos comentado en estos primeros minutos de la charla de esta tarde, a hablar de lo que se nos viene, sino de que lo que venga, sea malo o muy malo, me refiero a estos primeros tiempos que hemos comentado, la muerte va a estar ahí, va a ser nuestra compañera. Entonces, en antropología no se puede hablar sin mencionar la muerte. Así que, ¿qué pasa cuando morimos? Eso es lo que más nos importa. Como la muerte va a ser algo seguro, en la mayor parte de los casos, ahora vamos a ver qué puede ocurrir, pero como la muerte se presenta como algo seguro, nos interesa saber qué pasa. ¿Sí? Y hemos estado contestando o tratando de contestar preguntas muy serias. ¿Qué somos, por ejemplo? Fue una pregunta muy seria, finalmente, ¿qué somos? Pero ¿qué pasa cuando morimos? Es importante, porque eso se proyecta al futuro. Y sabemos que vamos a pasar por ahí, y todos vamos a pasar por ahí. Así que es un tema universal. Vamos a ver qué pasa. Aquí os he puesto en este esquema el proceso de la creación arriba y abajo el proceso de la muerte, para que podáis comparar el esquema de arriba del de abajo y veáis cómo la muerte es lo contrario de la creación. Repasamos lo que vimos ya el otro día, así de pasadita. El proceso de la creación, recordáis que lo leímos en Génesis 2:7, constaba de 3 pasos. En la creación, primero Dios crea el cuerpo a partir de la tierra, estamos hechos de tierra, recordáis que ya lo dijimos. Una vez el cuerpo está creado de tierra, el componente químico,
es el mismo que el de la tierra. Después Dios le pasa el aliento de vida, que no sabemos qué es, ¿recordáis? Le pasa como un principio, como una energía, vete a saber qué es eso. La vida no sabemos aún lo que es. Y al pasarle esa vida a ese cuerpo, este cuerpo, digamos que se pone vivo, ¿sí? Yo no sé esta expresión cómo hacerla, sino que se pone activo ya, ¿sí? El cuerpo que Dios creó en la primera parte estaba sin vida, al añadirle la vida ya tenemos un ser humano, ¿eh? Bueno, el proceso de la muerte es lo contrario. Lo vamos a ver ahora. Estamos viendo primero el esquema y luego lo desarrollamos. El aliento de vida, ese aliento misterioso, la vida, sea lo que sea, esa energía o lo que sea, que nos mantiene vivos, se retira. Es como cuando yo desenchufo un aparato eléctrico de la corriente eléctrica. Sí, se retira la electricidad. Y por tanto el aparato ya no funciona. ¿Sí? El cuerpo se queda en la tierra, pero como hay una serie de bacterias descomponedoras en la naturaleza, deshacen ese cuerpo y lo convierten en polvo. Cuando una persona muere, se retira la vida, lo que sea, y el cuerpo que queda se queda inerte, sin vida, y poco a poco, como es materia orgánica, pues se descompone gracias a la acción de una serie de bacterias que existen en el aire, en la atmósfera, en el medio, que descomponen el organismo y con el paso del tiempo, pues solo quedan huesos, la carne ha desaparecido por completo, y si le damos más tiempo todavía puede llegar a deshacerse también los huesos, ¿eh? El hueso dura mucho más porque ya es mineral, ¿eh? Bueno, y el ser vivo ha desaparecido, ya no está. Yo he puesto en el punto 3, el ser vivo sin el aliento de vida está muerto, claro. Y se acabó, ¿sí? ¿Recordáis que leíamos un texto de un autor que decía que cuando el electroencefalograma se vuelve plano, la persona ha desaparecido? Ahora está viva, está la persona con nosotros, y un minuto después ya no está. Esa vida se ha retirado, ese misterio, vamos a hablar un poquito de eso esta tarde, esa cosa que no sabemos muy bien qué es, se ha retirado y el cuerpo sin vida, pues se descompone y desaparece con el tiempo. Y la persona ya no está. Bueno, fijaros qué texto más interesante, Eclesiastés 12, 6, 7. Es prosa poética, aunque de poesía la muerte no tiene nada. Es muy triste, es un desastre, ¿eh? Pero fijaros cómo lo expresa Salomón, que es el autor de este libro. Acuérdate de tu creador, ¿sí? O sea, acuérdate de Dios antes que. Porque cuando ocurra eso, ya no podrás acordarte del creador. Vamos a insistir en esa idea un poquito después. Antes que la cadena de plata se quiebre. Antes que se rompa el cuenco de oro. Antes que el cántaro se quiebre junto a la fuente. Antes que la rueda se rompa sobre el pozo. Y antes que el polvo vuelva a la tierra de donde vino y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Este texto no puede ser más claro. Es decir, cualquier actividad tuya, de tu cerebro, hazlo antes que te mueras, porque cuando te mueras se acabó. Y entonces la prosa poética lo compara la muerte con una cadena de plata que se quiebra, o con un cuenco de oro que se rompe, o con un cántaro que también se quiebra, o con una rueda que se rompe. Es poético, aunque está describiendo algo muy, muy triste. Y cuando eso ocurre, cuando se rompe la existencia, cuando se quiebra la vida, el polvo, ¿qué pasa? Pues que vuelve a la tierra de donde vino. Es decir, como estamos hechos de elementos químicos, finalmente eso es lo que somos, química, entonces cuando la vida se va, esa cosa misteriosa se va, pues el cuerpo se descompone.
se convierte en polvo. Y el aliento de vida, fijaros qué interesante, vuelve a Dios que lo dio. Es decir, cuando desenchufamos, la electricidad sigue en el cable, pero ya no la tiene el aparato. Y por lo tanto, el aparato no puede funcionar sin esa electricidad, a no ser que tenga una batería y acumule, como puede ser el caso de este ordenador, acumula energía y mientras tenga energía funciona, pero el día que se acabe el aparato también deja de funcionar. Es decir, depende de la electricidad, de la presencia de la electricidad. La electricidad es neutra, ya lo dijimos, pero necesaria e imprescindible para que el cuerpo tenga vida y por lo tanto la persona viva. O sea, este texto es muy clarito. Otro texto. Con el sudor de tu rostro comerás. Está hablando Dios a Adán después de pecar. Todos conocemos Génesis 3. Ahí aparece una explicación de por qué existe el mal en el mundo. Ese es otro tema que podemos tratar en algún otro momento. Y en ese momento Dios le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Fijaros que dice, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De la tierra te saqué, de la tierra yo te creé y a la tierra volverás. Esto es una realidad. Como veis, el texto bíblico no se anda por las nubes, ¿sí? Sino que dice las cosas como son y llama cada cosa por su nombre. Vamos a poner un par de ejemplos de lo que estamos diciendo. Vamos a empezar por el propio Jesús. Está en la cruz y está a punto de morir. De las últimas palabras. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, refiriéndose a su Padre, a Dios Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué significa expiró? Que salió de él el espíritu. ¿Qué es ese espíritu? Pues es este aliento de vida del que estamos hablando. Es decir, hasta el propio Jesús, cuando dejó la vida, el cuerpo quedó sin vida. Aquí tenemos un ejemplo de cuando el espíritu sale, pues dejamos de estar vivos. El espíritu, vuelvo a repetir, es lo mismo que el aliento de vida. Otro ejemplo, un varón llamado Jairo, aparece en Lucas 8, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que lo siguiera para ir a su casa, porque tenía su hija que estaba enferma de muerte, ¿no? Como llamamos hoy día a un enfermo terminal. En el camino, pues ya le avisaron de que había muerto. Cuando llega Jesús, entrando en la casa, lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Era una niña joven, unos 12 años, así que imaginémonos. O sea, la muerte siempre es una cosa mala. Cuando ocurre a un viejo entendemos que ya le toca. Si es un adulto lo lamentamos, pero cuando se trata de un niño o un joven, en este caso una joven, es lamentable. Es lamentable, porque aún no ha vivido cuando ya está muriendo. Y entonces Jesús dice, no lloréis. Y aquí viene una declaración muy importante. Para mí es muy importante, porque como Jesús es creador, forma parte del equipo creador. ¿Sí? La Trinidad estuvo en la creación. Por lo tanto, Jesús es un elemento más un agente más que elemento, un agente más de creación. Entonces, si hay alguien que sabe de qué va este rollo del ser humano, es el propio creador, ¿no? Bueno, dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Esto es un dato muy importante que vamos a hacer referencia en un momento más. Duerme. Claro, cuando dijo eso, pues la gente se burlaba de él sabiendo que estaba muerta. Dice, bueno, el padre se ha salido a llamar a este hombre, se ha perdido estar en los últimos momentos con su hija, que debía de haber estado con su hija en vez de haber salido a llamar a un loco, porque ha llamado a alguien para decir semejante tontería de que está durmiendo la niña y ha estado muy enferma y acaba de morir. Y seguramente ni se ha enterado todavía. ¿Sí? Ahí el que se tenía que haber burlado era Jesús, evidentemente, porque podía haberle dicho, mira, ¿sabéis qué os digo? No tenéis ni idea de lo que pasa aquí. No sabéis qué pasa cuando se muere. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano,
le dijo, como veis ahí escrito, muchacha, levántate. Y fijaros, lo he escrito, o sea, lo he subrayado en rojo para destacarlo. Entonces su espíritu volvió. Es decir, el aliento de vida regresó e inmediatamente se levantó. Es decir, cuando regresó, esa niña estaba recién muerta, ya lo sabemos. Viniendo Jesús para sanarla, en el camino murió, así que hacía poco tiempo, ¿sí?, que había ocurrido. Posiblemente estaría el cuerpo hasta caliente todavía, por decirlo de alguna manera. Entonces, su espíritu regresó y otra vez está viva. Esto está diciendo que necesitamos de ese componente para estar vivos y que cuando nos abandona, pues morimos. Aunque no está demostrado científicamente, claro. Ese espíritu no hay manera de registrarlo en ninguna máquina. ¿Sabéis que se ha hecho experiencias? En serio, se ha hecho experiencias de poner aparatos determinados muy sensibles que son capaces de captar cambios de temperatura o movimientos energéticos, etcétera, para tratar de averiguar si en el momento de morir hay algún trasiego de energía o alguna cosa que se pueda registrar para poder probar que esa persona cuando muere hay algo que sale de esta persona, ¿no? Bueno, hasta ahora pues no hemos obtenido nada serio. Bueno, entonces estos textos me sirven para hablar de cómo la Biblia plantea la muerte. La plantea como el acto de dormir. Por ejemplo, aquí he puesto varios textos. Estos son reyes de Israel y de Judá que en su momento murieron, pero fijaros cómo lo expresa las Escrituras. David durmió con sus padres, está hablando de cuando murió el rey David, durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de sus padres. ¿Ah? El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años. Cuando lo durmió con sus padres, es decir, cuando murió, reinó en su lugar su hijo. Roboam durmió, es decir, murió con sus padres y fue sepultado. Es decir, está hablando de personas que mueren, pero la forma de decirlo es como que duermen. Así que el propio Jesús lo dijo y también está registrado en las Escrituras. Entonces es una manera que tiene la Biblia de encarar la muerte muy interesante. Ahora vamos a ver por qué eso es así. El propio Jesús tiene un texto que me encanta. Este que hemos leído de la jovencita que él declara que está durmiendo, que no está muerta y que bueno, pero está correcto, es un buen ejemplo. Pero hay un ejemplo que es muy bueno, que es el de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro, dice Jesús, son palabras de Jesús, se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. Estamos hablando de Lázaro, que enfermó muy gravemente y llegó a morir, fue sepultado. Y cuando Jesús habla de Lázaro, dice que se ha dormido. Y además dice que lo va a despertar del sueño. Esto dicho por Jesús para mí tiene mucho valor. Todas las palabras que está diciendo Jesús para mí tienen mucho valor. Porque si hay alguien que sabe más que nadie de qué va esto, es justamente el Creador, ¿no? Si hay alguien que entiende bien de un ordenador, pues es un ingeniero de este tipo de aparatos. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, pues sanará. Es decir, si se ha quedado dormido, es señal de que está mejor. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. O sea, ni los apóstoles le entendieron. Cuando lo de la jovencita esta, la gente se le rió. Y ahora que está hablando con sus discípulos, de verdad que sus discípulos no le entendieron, no se burlaron, pero ellos pensaban que estaba hablando de otra cosa. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Es decir, yo sé lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Lo que vosotros no sabéis de qué estoy hablando yo. Bueno.
Primera Tesalonicenses, esto es un libro de una epístola de San Pablo. Fijaros lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Sí, está hablando de los que están muertos. Pero fijaros la expresión, de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Veis el concepto del dormir? Se mantiene. Pablo, pues, es un doctor de la ley, vamos a decir así, entre comillas. Fue instruido por grandes maestros, y si hay alguien que sabe muy bien de la Biblia es San Pablo. Es un gran conocedor de las Escrituras. Y él, el concepto del Antiguo Testamento de dormir, lo ha tomado bien. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, que la muerte en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, compara la muerte con el sueño, con dormirse. ¿Por qué será eso? Vamos a tratar de investigar, porque lo que nos pasa cuando nos morimos nos interesa y mucho. Bueno, tenemos Eclesiastés, de nuevo, otro texto de Eclesiastés. Aquí dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Es decir, los vivos sabemos que vamos a morir, pero los muertos ya nada saben. Fijaros qué declaración. Nada saben los muertos. Su memoria es puesta en olvido. Es decir, se paró. Fijaros lo que dice ya en el versículo 6. También separó su amor y su odio. Si odiaba como se amaba, separó. Su envidia también. Es decir, sean defectos o sean cualidades, sean capacidades, dones, lo que sea, los muertos nada saben. Es decir, que cuando se muere ya no son. Porque en el sepulcro a donde vas, y eso es una realidad, ahí vamos todos, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo que tengas que hacer, ¿recordáis? Hazlo ahora. Porque después ya no hay acción. Estos versículos que no pueden ser más claros. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No hay memoria, no hay amor, odio, envidia, fenecieron. Punto. Al sepulcro donde vas ya no hay nada, ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, cuando mueres te paras de todo. Todo se para. Y todo finaliza. La Biblia es muy clarita, ¿sí? Y no anda de verdad con historias, va directamente al grano y te explica lo que pasa. Bueno, fijaros lo que ocurre aquí. Vamos un poco a la biología. Aquí tenéis un dibujo de una cabeza, un cerebro y algunas estructuras, ¿no? El cerebro es bastante más complejo que este dibujo, pero he tratado de buscar un dibujo que sea sencillo, ¿no? Vamos a ver si consigo explicarlo. Cuando yo estoy vivo, necesito del cerebro para tantísimas cosas. Por ejemplo, para recordar, la memoria está en el cerebro. Yo necesito los datos que he incorporado el cerebro para acordarme desde un nombre de una ciudad, el nombre de una persona, el nombre de conceptos, recordar miles de cosas. Y el cerebro está formado por células. Hay varios tipos de células. La más conocida por todos son las neuronas. Bien, necesito de esas neuronas y todas las interconexiones unas con otras. Yo necesito de eso para que funcione mi memoria. Por lo tanto, cuando yo me muero, todo eso se pudre. Siento hablar así de claro. Todo eso se pudre. ¿Sí? Se acabó. Todo eso se degrada y desaparece. Entonces, una persona que muere no puede tener actividad mental de ningún tipo cuando morimos. ¿Sí? Por eso yo no soy favorable al dualismo. ¿Recordáis que hablamos de la mente? ¿Quién soy?
cuando hablamos quién soy, qué somos, pues hablábamos de que hay dos tipos de interpretaciones, una monista y otra dualista. La dualista es la que piensa que el cerebro es una cosa y la mente es otra. Bueno, yo soy de los que pienso que el cerebro, su función es la mente, ¿sí? ¿Recordáis que hablamos? ¿Cuál es la función del riñón? Filtrar. ¿Cuál es la función del aparato digestivo? Digerir. ¿Cuál es la función del aparato circulatorio? Pues es una bomba que empuja la sangre para llevar oxígeno, alimento a las células, recoger el CO2, la basura. Bueno, entonces, ¿cuál es la función del cerebro? La mente. Es que estoy convencido de eso. Cuando el cerebro se pierde, la mente se desaparece. No hay actividad. Si estando vivo, cuando hay un tumor cerebral o un accidente o cualquier cosa que le pasa al cerebro y queda una zona dañada, ya no andamos bien. Estando vivos, ya no andamos bien. Pues con más motivo cuando morimos. Por ejemplo, para hablar, pues necesitamos del cuerpo, ¿no? Ahí tenéis la boca de este señor o señora, y cuando hablamos, pues necesitamos de muchas cosas. Para hablar hace falta muchas cosas. Hace falta una lengua que se desplace de determinada manera en la boca para conseguir los sonidos. Hay una laringe con unas cuerdas vocales. Está trabajando también el cerebro con el área de Broca, el área de Wernicke. Hay una serie de puentes que comunican estas dos áreas cerebrales imprescindibles para hablar. Y cuando se muere, todo eso se va al traste. Hay personas que piensan que se comunican con los muertos. ¿Pero cómo se van a comunicar si la persona ha perdido todo el medio de comunicación? Si el área de Broca y el Wernicke ya no están, porque se están pudriendo, ya se han podrido, depende del tiempo que haya pasado, o lo han incinerado, ahora se estira mucho convertir en cenizas el cuerpo. Entonces, imaginaros, ya esta parte que estamos viendo en el dibujo, ya ha convertido en cenizas, ya no hay nada de eso. Entonces, ¿qué actividad, cómo se puede comunicar a alguien con una persona muerta si físicamente ya no está? Y necesitamos del cuerpo. ¿Recordáis que dijimos? Somos cuerpo, porque el aliento de vida es neutro, es como la electricidad. La electricidad es neutra. Lo que hace la electricidad es que los aparatos eléctricos funcionen. Lo que hace el aliento de vida es que los seres vivos estén vivos. Pero lo que nos diferencia unos de otros es el cuerpo, ¿recordáis? Que hablamos de eso. Entonces, si nos hemos muerto, el cuerpo ya no está por incineración, por que se ha podrido con el tiempo. Pues, ¿qué tipo de actividad va a haber? ¿Cómo podemos hablar con persona muerta si ya no tiene laringe, por ejemplo, no tiene cerebro ya, todo eso ha desaparecido? No podemos comunicarnos con alguien que ya no está físicamente. ¿Cómo nos va a reconocer con los ojos? Estoy viendo los ojos de este señor o señora. Pues, ¿cómo nos va a reconocer? ¿Cómo nos puede mirar? ¿Cómo saber que si los ojos ya no están tampoco? Es decir, nos cuesta mucho entender que el cuerpo es el todo del hombre, ¿sí? Es lo que nos identifica, lo que nos da identidad. Para que ese cuerpo funcione necesitamos sí o sí la vida, eso que no definimos, que no sabemos cómo definir. Pero la vida es como la electricidad, una máquina eléctrica, es lo que necesitamos para estar vivos. Pero es el cuerpo lo que me da identidad, lo que hace que sea yo. Si ya he muerto y ahí no hay actividad cerebral, el electroencefalograma es plano, la persona ha desaparecido. Y cuando su cuerpo desaparezca todavía más, si se incinera, por ejemplo, y se convierte en ceniza, entonces, ¿qué comunicación va a haber con la persona que ha muerto? No hay ninguna posibilidad. La persona se fue, es una pérdida irreparable, como decíamos el otro día. Así que, ¿qué podemos decir de las experiencias cercanas a la muerte? Porque hay gente que dice que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, que ha estado muerto y ha vuelto a la vida. Bueno, fijaros, esto la ciencia lo ha estudiado bastante bien. Las experiencias cercanas a la muerte pueden ser ocasionadas por la acción
alucinógena de ciertas sustancias químicas que se producen en las células cerebrales como consecuencia de una situación carencial de oxígeno unida a las creencias de las personas. ¿Qué quiere decir este texto? Que a veces hay momentos en donde tenemos pobreza de oxígeno. El cerebro es un órgano que necesita mucho oxígeno, ¿sí? Porque el oxígeno es imprescindible para una serie de reacciones químicas que tienen lugar. Si por cualquier razón nos quedamos sin oxígeno o con muy poco oxígeno, entonces el metabolismo cerebral funciona mal. Como consecuencia produce sustancias metabólicas a medio degradar o sigue una vía no aeróbica que da lugar a una serie de componentes químicos que actúan como si fueran alucinógenos y crean sensaciones en la mente que no son realidad. Eso está muy estudiado. ¿Sí? Actúan como si fuera droga. Y entonces cuando consiguen sacarnos de esa crisis, si finalmente consiguen hacerlo y recordamos ese momento, da la impresión que hemos estado muertos. Incluso algunos creen que han estado fuera del cuerpo, que se han visto a sí mismos desde fuera, o que había un túnel blanco, brillante, al fondo del cual alguien los esperaba. Por eso he dicho que carencia de oxígeno o pobreza de oxígeno unida a creencias. De forma que depende de las creencias, en el fondo del túnel nos espera una persona, un ser u otro. Pero eso no lo hemos vivido, sino que eso ha sido como una ensoñación, ¿sí? Debido a las circunstancias de pobreza de oxígeno o ausencia, donde el cerebro trata de sobrevivir como puede, optando por una vía anaerobia en su metabolismo en lugar de la típica aeróbica, y como consecuencia pues se generan una serie de sustancias que causan esas alucinaciones, ¿sí? Se han hecho muchas experiencias. Como el tiempo que tenemos siempre es tan cortito, pues no podemos abundar en detalles, pero se ha estudiado muy bien esto. Y bueno, finalmente estas experiencias cercanas a la muerte no es otra cosa que esa sensación que acabo de explicar como consecuencia de la situación de poco o nada de oxígeno en unos segundos, unos pocos minutos. Muy bien, pero hay una cosa más seria, que es esta. ¿Qué podemos decir de las aparentes apariciones de personas muertas? Vamos a ver, hay personas que sufren después de la pérdida de algún ser querido. Cuanto más ha llegado, más suele ocurrir, como apariciones de esa persona recién muerta. ¿Sí? Hay mucha gente que se cambia de casa cuando alguien ha muerto porque no puede soportar estas apariciones. Y lo sienten como algo real. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en esas circunstancias? ¿Eso significa que las personas muertas están regresando? Mirad una cosa. Cuando uno muere, muere. Y se acabó. No podemos regresar de la muerte. Que yo conozca, nadie ha regresado de la muerte, salvo que haya un componente que vamos a hablar dentro de un ratito. De manera que si alguien me dice que es el fulanito o la menganita que ha muerto, yo no sé quién es, pero esa persona no puede ser, porque esa persona la hemos enterrado o la hemos convertido en ceniza. Por lo tanto, su cuerpo ha desaparecido. No me puede venir con una apariencia de cuerpo diciéndome que es fulano o sotano. Entonces, ¿puede ocurrir esto? Puede ocurrir. Y hay algunas personas que lo han vivido. Claro que la ciencia esto no lo va a aceptar nunca. Pero todo el mundo sabe que este tipo de cosas han ocurrido y ocurren. Entonces, es bueno que hablemos de esto también. Fijaros, os he mencionado esta comentarista bíblica, Elena G. de White, en alguna ocasión, he citado algún libro de ella, y fijaros lo que ella dice sobre esto, en su libro El conflicto de los siglos. Fijaros qué dice. Evidentemente, el científico que es ateo no va a creer en Dios, pero tampoco va a creer ni en los ángeles,
ni sean buenos los ángeles o sean malos, así que no solamente no cree en Dios, sino tampoco cree en el diablo, tampoco cree en los ángeles. Es decir, no hay seres sobrenaturales. El materialismo es pura materia y por lo tanto los seres de este tipo no son aceptados. Pero la Biblia me dice que no solamente existe Dios y Dios se mueve y hace cosas, sino que también hay ángeles que hacen cosas. Y además me habla de dos grupos de ángeles, unos buenos y otros malos. Siento explicarlo de una forma tan infantil, pero no quiero meterme aquí en cosas muy complicadas. Y por eso lo estoy tratando de hacer lo más fácil que puedo. Así que hay ángeles buenos y malos. Vamos a dejarlo ahí. Y hay uno de ellos en especial, que habremos oído hablar alguna vez en nuestra vida, que fijaros lo que dice Elena G. White. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. Dice, la imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras, el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios, quiere decir, muchos tendrán que vérselas con este tipo de ángeles que se visten de la persona muerta, se visten de una forma de hablar, toman su apariencia, la voz, el timbre de la voz, las expresiones, hasta te pueden contar cosas que solo sabe la persona a quien aparece. A veces hay experiencias de pareja que solamente la otra persona de la pareja conoce y son capaces de reproducirlos. O sea, es una imitación muy buena. No nos debe sorprender esto que estoy leyendo, porque en el ser humano hay imitadores geniales, ¿sí? A veces salen imitadores tratando de imitar a otra persona y lo hacen muy bien, se caracterizan muy bien, ¿sí? Primero físicamente, el atuendo, luego los gestos, las expresiones, hasta el tono de voz, los hay muy buenos. Yo he conocido, hay gente muy buena imitando. Entonces no nos debe sorprender que haya unos seres de los que habla la Biblia que pueden imitar. Entonces, como son imitadores, y cuando hemos perdido una persona que amamos con locura y que la echamos en falta, pues que nos aparezca, pues es un shock, ¿sí? Y claro, es muy fácil caer en la tentación de pensar que es esa persona. Y como tiene la apariencia física y nos habla de una manera con el mismo tono, cita frases nuestras, nos recuerda cosas que solo sabíamos nosotros, su tono de voz, ¡uf! Entonces ella dice, estos espíritus, estos ángeles, apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada, ya lo hemos leído, y de que los que aparecen no son los muertos, son estos ángeles, estos espíritus. ¿Sí? Esto es bíblico. Lo que pasa es que en este texto pues he visto un resumen muy bueno, inmejorable. ¿Sí? Pero si estudiáis un poquito la Biblia veréis que todos estos seres y estas cosas ocurren. Entonces, las apariciones no son reales. El que ha muerto y ya no sabe más. Se lo ha enterrado y se está pudriendo, ya se ha podrido se hace más tiempo. O está convertido en ceniza y ya no está más. Y no puede regresar. Se fue y se fue para siempre. Su actividad cerebral ya no está. ¿Cómo puede hablar contigo? ¿Cómo puede aparecer? Yo no sé cómo explicar esto, pero tenemos que ser realistas y decir, señores, es que esto no puede ser. Por lo tanto, este ser que dice ser mi padre, mi madre, mi marido, mi esposa, pues no es. ¿Eh? Aquí hay algo que no corresponde. Pero claro, es difícil reaccionar ante estas cosas. Pero hay que decirlas porque ocurren. Estas cosas ocurren. Pero ya sabemos quiénes son. No son la persona muerta. Es alguien que está imitando a esa persona muerta. Bueno, la Biblia no se queda con la muerte. ¿Sí? La Biblia es que es un tesoro, de verdad. Es muy clarita, nos presenta la realidad y no anda
con paños calientes. ¿Sí? Te dice lo que son las cosas, lo que se avecina, lo que tienes que enfrentar, en qué consiste la muerte. Y ahora nos habla de algo muy bonito, que es la resurrección. Es un imposible, ¿verdad? La resurrección. Para los seres humanos, y más en la época de ciencia que vivimos, es un imposible la resurrección. Fijaros lo que le pasó a San Pablo cuando estuvo en Atenas. Como San Pablo era un hombre muy culto, no solamente un gran conocedor de las escrituras, sino que también conocía la filosofía. Cuando uno lee las epístolas de San Pablo, hay mucha filosofía griega, ¿sí? Entonces él citaba mucho a distintos autores cuando hablaba. Así que cuando estuvo en Atenas, él habló, se dirigió al público en algunos lugares y algunos filósofos que lo oyeron les encantó. Y entonces lo llevaron al Areópago para que tuviera pues, una conferencia, ¿no? Diríamos hoy, una charla con los filósofos, bueno, para conocer su pensamiento y su manera de sentir. Y allá que va San Pablo. San Pablo le suelta un discurso muy interesante que tenéis en Hechos 17, está ahí registrado, y yo voy a citar solamente algunos detalles. Por eso veis puntos suspensivos. Atenienses, en todos veo muy religiosos. Él se paseó por Atenas, imaginémonos, pues Atenas, los templos a distintos dioses, bueno, increíble aquello, y los vio muy religiosos, ¿sí? Tan religiosos que no solamente habían altares a este dios o a aquel otro, sino incluso un altar con la inscripción al dios desconocido. O sea, eran conscientes de que podía ser que hubiera algún dios que no conocían y por lo tanto le dedicaron un altar a ese dios que no tenía nombre porque era desconocido. Y fijaros lo que dice, a ese dios desconocido es el que yo os voy a hablar. Os voy a hablar de ese Dios que no conocéis. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, juzgará al mundo con justicia. Y ahí va contando cosas. Dando a todos una garantía, fijaros lo que dice, al resucitarlo de entre los muertos. O sea, el discurso estuvo muy bueno. Fue muy aceptado. Estaban escuchándolo de buena gana. Pero cuando soltó lo de resucitar, perdió toda la credibilidad. Y ahí tenéis escrito lo que pone Hechos 17. Al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, bien, bien, sí, te escucharemos sobre este asunto, ya te llamaremos otro día. Bueno, ya sabéis, ¿no? Cómo son las relaciones humanas, ¿no? Te dan unas palmaditas en la espalda, muy buen chico, está muy bien, alguna otra ocasión te invitaremos que vuelvas a hablar, y una sonrisa. Es decir, cuando nombró la resurrección, los griegos ya dejaron de escuchar. Sabemos, nosotros somos herederos de la cultura griega. Los grandes filósofos griegos han incidido en el pensamiento de Occidente. Europa le debe mucho al hacer del griego, el sistema, el método de razonamiento griego. Nosotros hemos heredado mucho de eso y le debemos mucho. Entonces, en esa mentalidad, hablar de la resurrección era una verdadera tontería. Y que una persona como San Pablo, que les había gustado mucho de haberlo escuchado, cuando se puso a hablar de la resurrección, pues ya se acabó, ya perdió toda credibilidad y ya se le burlaban, dejaron de escucharlo y dijeron, bueno, vale, ya, con eso. Así Pablo abandonó la asamblea, es decir, ahí se acabó la conferencia. ¿Por qué? Porque la resurrección es una locura. Y la verdad es que si lo piensas bien, es una locura. Como un cuerpo que ha muerto y ha desaparecido, cómo la persona vuelve otra vez a existir. Bueno. Pero fijaros lo que dice Pablo en 1 Corintios 15 sobre la resurrección de Cristo. Dice, os recuerdo, hermanos, que Cristo murió. O sea, que quede claro que murió. Fue sepultado, que quede claro, como cualquier otro. Pero resucitó al tercer día. Y entonces empieza a decir, para que creáis que esto fue así, ya sé que es muy difícil de creer, la resurrección es lo más difícil de creer de la Biblia, ¿sí? De verdad.
Podemos llegar a creer muchas cosas, pero la resurrección es el plato fuerte, es difícil. En un mundo de ciencia en el que vivimos, hablar de resurrección es una locura, y yo lo sé. A mí seguramente me está pasando lo mismo que a San Pablo, ¿no? Hasta que llegamos a la resurrección está todo más o menos, pero cuando hablas de la resurrección, como que ahí hemos perdido ya los papeles, ¿no? Dice, Cristo murió, ¿de acuerdo? Fue sepultado, pero resucitó. Y aquí está lo inaudito. Apareció y ahora empieza a dar evidencias. Esta gente que leyó esto conocía a estas personas. Apareció a Cefas, después de muerto. O sea, resucitó. Esto no es una... Aquí no estamos en lo que hemos leído antes, de estos ángeles malos tomando la apariencia de Jesús, imitando a Jesús, ¿sí? Sino que aquí estamos hablando de una resurrección verdadera. ¡Wow! Tela, ¿eh? Estamos hablando de las cosas más difíciles de la Biblia. La resurrección yo creo que es de las más difíciles. Fijaros, apareció a Cefas, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, que esto tiene importancia, porque fueron ya muchos ojos viéndolo, de los cuales la mayoría vive aún. Es decir, hay mucha gente que le podéis preguntar, que lo vieron, y otros duermen. Acordaros que el dormir es la forma de expresión de muerte. Después apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles otra vez. Y al último de todos, como un nacido a destiempo, me apareció a mí. Es decir, yo también lo vi, está diciendo Pablo. Recordáis que en el camino de Damasco Jesús se le apareció y entonces él está dando testimonio. Dice, mirad, preguntar a todos estos que estoy mencionando, pero es que yo mismo puedo dar fe, puedo dar testimonio de que yo también yo también lo vi. Así que la resurrección es un hecho. Y él termina como lo tenéis ahí escrito, si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana. Somos los más desdichados de todos los hombres. Es decir, si esta resurrección realmente no ocurrió, pues el cristianismo se viene todo abajo, claro. No sé si recordáis una película que se llamaba El Cuerpo, de una arqueóloga que descubre una tumba en Jerusalén, y esa tumba todo apunta a que fuera el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que Jesús fue sepultado después de muerto en la cruz y que por lo tanto eso probaría que no resucitó, ¿no? Y la película va en torno a eso. Al final se descubre que el cuerpo no era el de Jesús, sino de un crucificado que no tiene nada que ver con Jesús. Pero la que se arma con eso, claro, porque si Jesús no resucitó, imaginaros, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Porque todo el cristianismo está basado en que Jesús resucitó. Fijaros en la resurrección es importante que la Iglesia Católica celebra el domingo en recuerdo de la resurrección. Antiguamente el día que se celebraba era el sábado y la Iglesia Católica la cambió al domingo en honor de la resurrección. Porque la Iglesia Católica entendió que si hay algo realmente importante es la resurrección, sobre la que se basa toda la religión, todas las doctrinas. Pero bueno, dejamos esto. Vamos a hablar de una cosa muy importante. La tenéis escrita en esa frase. Necesitamos del cuerpo para existir. ¿Sí? Lo repito. Necesitamos del cuerpo para existir. Vamos a mencionar. La ciencia tiene razón al señalar que la muerte es el final de la existencia, si no hay resurrección. Cuando morimos, electroencefalograma plano, ya no hay actividad cerebral y la persona desaparece. Y a partir de ahí ya viene todo el proceso degenerativo. Ya no estamos. Eso es un dato. Y ya lo hemos mencionado antes, que necesitamos, por ejemplo, del cerebro para funcionar como personas. Si ese cerebro se ha parado, ya no actúa y además se degrada, pues se acabó la persona. En eso yo estoy completamente de acuerdo con la ciencia. Si no hay resurrección, con la muerte es el final. Así de claro. Sin resurrección no podemos volver a la existencia, ya que necesitamos, como he mencionado, del cerebro para ser nosotros mismos, ya que ahí en el cerebro
está guardada toda la información acerca de nosotros. El yo que hablábamos el otro día está en el cerebro. El yo está en el cerebro. Porque es producto del cerebro. Sin cerebro no hay yo y no estamos nosotros. Así que si no hay resurrección, la muerte realmente es el final. No hay más. Pero la Biblia habla de resurrección. Por lo tanto, la Biblia te da una esperanza de que con la muerte no ha terminado todo. Bueno, fijaros, esta comentarista bíblica, en este libro que he mencionado ya, del conflicto de los siglos, ella al comentar este asunto, ella dice lo siguiente, y me parece muy acertado y tiene sentido, es coherente lo que ella está diciendo. Los que bajan a la tumba, menciona ella, permanecen en el silencio. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte, ¿sí? Es una forma bíblica de expresar la resurrección. Fijaros, en el momento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. Al salir de la tumba, reasumen, es una forma de expresión, ¿sí? Hay algunos que no habrán sido ni enterrados, se los ha comido, yo qué sé, un tiburón, ¿no? Es una forma de hablar, ¿sí? Al salir de la tumba, unos sí han sido enterrados, pero hay muchos que han muerto y no lo han sido. Reasumen el curso de sus pensamientos, fijaros, es muy bonito, yo lo veo muy coherente. Reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaron. Es como cuando yo tengo un interruptor y lo aprieto, la máquina se para. Y si estaba viendo una película, se para donde estaba. Pero cuando la máquina vuelve otra vez, a partir de donde se quedó, se reasume. Es decir, mi cerebro está activo, yo estoy vivo. En el momento de morir, ya no hay actividad en el cerebro y el cerebro muere. Es decir, es como dormir. La experiencia de la muerte es como la experiencia de morir. Por eso la Biblia habla una y otra vez, compara la muerte con el dormir. ¿Qué pasa cuando te duermes? Pues que dejas de ser consciente, ¿sí? Yo recuerdo de niño que me gustaba de noche así, cuando yo notaba que me entraba el sopor para dormir, ¿sí? Y uno nota que se va yendo, es una forma de expresión, claro, todos me entendéis. Entonces yo decía, voy a estar atento porque yo quiero averiguar el momento en que me duermo. Pues vaya tontería, ¿no? Porque en el momento que me duermo ya dejo de ser consciente y por lo tanto ya no me entero. Cuando yo estoy durmiendo no sé si paso 3 horas o 5. No sé si a vosotros os pasa, pero de las primeras cosas que yo hago cuando me despierto es mirar el reloj. De hecho, siempre me gusta tener el reloj en la cabecera de la cama porque es de lo primerito. Yo quiero saber qué hora es, porque no sé, no tengo ni idea cuánto tiempo pasé durmiendo. Eso pasa cuando se muere. Cuando se muere es una interrupción. Yo no sé si habéis visto alguna vez a alguien morir. Yo tristemente he visto seres queridos míos morir. Y el individuo se para, ¿sí? Puede quedarse hasta a mitad de una frase. Es decir, el individuo está activo, es como un aparato, como una máquina, que está activo y en ese momento se queda sin corriente y se para. Entonces, el último pensamiento será el primer pensamiento en la resurrección. Eso es lo que está diciendo. O sea, los que bajan a la tumba permanecen en silencio. Ya lo hemos leído en Eclesiastés. Esto no es nada nuevo. Largo o corto el tiempo les parecerá más que un momento. Es decir, el que está dormido, pues si has estado 8 horas, has sido de los afortunados que puedes dormir 8 o 9 horas, pues han pasado como nada. Es decir, parece que acabas de dormirte y ya estás despertándote. El tiempo para ti no pasó. Miras el reloj y dices, wow, ha pasado ya 8 horas, pues ni me enteré, qué a gusto he dormido. Pero no has sido consciente del paso del tiempo. Entonces, por eso dice ella, largo o corto el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que sean resucitados.
Y cuando lo sean, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. ¿Y cómo se reanudarán esos pensamientos? Pues a partir de donde se quedaron. Entonces los últimos pensamientos van a ser los primeros en una resurrección. Y tiene sentido. Cuando mueres se para esta máquina, el cerebro para y ahí se queda todo. Si no hubiera resurrección, ahí es el final. Yo entiendo a los científicos. El que no cree en la resurrección, pues está claro, cuando mueres, punto final. La persona desaparece, ya no hay actividad cerebral, las neuronas ya no se mueven, no hay actividad y por lo tanto, pues ya no estás. Pero si hay resurrección, es como si hubieras estado dormido. Cuando te traen de vuelta a la vida, continúa el pensamiento, o sea, los pensamientos donde te habías quedado. Porque la muerte es una interrupción, es como una parada, es como cuando te duermes. Yo cuando me duermo es que no soy consciente, me puedo dormir en medio de una película, me puedo dormir hablándome a alguien, yo qué sé. Ahora con los años me pasan cosas que no me pasaban antes de joven, pero me puedo quedar roque en cualquier momento. Eso es como morir. Es como que cada día, de alguna forma, nos vamos entrenando para la muerte. Bueno, fijaros qué interesante la resurrección. Creamos o no, así es como se plantea. Esta comentarista bíblica dice: conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Se está refiriendo a la resurrección. Pueden haber estado deformados, enfermos, desfigurados, sí, por falta de salud, por vejez, vete a saber qué. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, resucitado, fijaros qué interesante, su identidad será perfectamente conservada. Es decir, yo no sé Dios con qué se queda de cada uno de nosotros cuando morimos, ¿sí? Porque este ordenador puede hacer plaf y se acabó, y puede ser irreparable, que no se pueda volver a arreglar, pero yo tengo unos pendrive, disco duro externo, en el que yo puedo guardar toda esa información. Entonces, si esta máquina no sigue y me compro otra, pues simplemente le paso el contenido y ya está. Yo creo que es algo así, salvando las inmensas diferencias que hay entre un ordenador y un cerebro humano. Es decir, puede ser que haya algún sistema que nosotros no conocemos de guardar la información de lo que somos, ¿sí? Con el ADN guardamos, digamos, nuestra morfología, y con algún otro tipo de dispositivo se puede guardar todo lo que había ahí en el cerebro, como hacemos nosotros con los pendrives o los discos duros externos. Todo lo que hay en la máquina yo lo puedo tener en otro lugar. Si esto se va al garete, bueno, pues no es un drama, porque a la nueva máquina yo le agrego. Entonces, fijaros qué interesante. Dice, su identidad será perfectamente conservada. Saldrá la misma forma, liberada de enfermedades y demás. Y me encanta esta frase, fijaros esta frase última. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales. Es decir, la resurrección no es algo, yo qué sé, pura imaginación, sino que si realmente puede haber resurrección, y eso solo lo sabe Dios creador, puede traernos de nuevo a la vida, porque Él puede guardarse, nuestro ADN es una forma de hablar, que contiene toda mi configuración física, y puede guardarse el contenido del cerebro. Con que se guarde esas dos cosas, ya tiene Antonio Cremades archivado. Pero para que Antonio Cremades vuelva a estar vivo otra vez, necesito que sea un cuerpo exactamente como el mío. Por eso digo que la identidad está en el cuerpo. Hay algunos que fantasean que Dios me va a dar un corpazo no sé cómo y que voy a ser no sé cuántos. Bueno, lo siento, vas a ser tú. Va a ser tu mismo cuerpo. Jesús cuando resucitó no cambió de cuerpo. No le dieron otro, era el mismo. El mismo cuerpo que metieron en el sepulcro es el que salió del sepulcro. Cuando las mujeres y Pedro y Juan fueron al sepulcro, no había cuerpo ninguno allí. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, la resurrección
es la vuelta a la vida del mismo individuo. Y la vuelta a la vida quiere decir con el mismo cuerpo, porque finalmente en el cuerpo está la identidad. Así que Dios, para resucitar, tiene que regresar, tiene que recrear de nuevo el mismo cuerpo. Si no, seremos otro. Si Antonio Cremades en la resurrección le ponen otra cara y otro cuerpo y es más alto y no sé qué cosas más, pues no será Antonio Cremades, no sé quién será, pero yo no. ¿Sí? Entonces me encanta cómo aquí se nota muy bien, ella lo ha podido captar muy bien y lo ha podido escribir, y por eso estoy citando estos textos, porque me parecen muy reveladores, que de haber resurrección, las cosas deben pasar algo así. Bueno, la Biblia habla de libros, estamos terminando, 2 o 3 minutitos y ya cerramos esto. La Biblia habla de libros de registro del cielo, el tribunal que se sentó, porque la Biblia habla también de un juicio, no vamos a hablar de eso, pero entre las cosas que se esperan hay un juicio. Y en ese juicio se habla de libros. Evidentemente, yo no sé o sea, en qué medio se registran ahí arriba las cosas, ¿sí? No sé Dios cómo va a registrar el ADN de cada uno, es una forma de hablar, ¿sí? La información del ADN, no sé cómo Dios la tendrá registrada para la resurrección y no sé cómo tendrá registrado el contenido de mi memoria cerebral, ¿sí? No sé cómo lo hará. Esto está fuera de ciencia, o sea, en el sentido que no tenemos ni idea. Pero la Biblia habla de libros, puede ser una analogía incluso, libros, fijaros, y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, es una forma de expresión. Los libros fueron abiertos, los libros, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Es una manera de hablar, pero hay un registro. Yo no sé qué tipo de libro va a ser, entre comillas, ¿sí? Porque hoy día, pues no, en el pasado eran tabletas de arcilla, después fueron papiros y después pergaminos, después el papel y el libro. Y hoy día pues tenemos todos los pendrives, es decir, hay una evolución tecnológica gracias a la cual pues podemos ingresar cada vez mayor cantidad de información en menos espacio. Entonces yo no sé cómo son los libros. Estos son textos nada menos que de la época de Daniel, de la época de Juan el Evangelista. Por lo tanto, estamos hablando de 2000 años en el caso de Apocalipsis, en el caso de Daniel muchos más. Entonces estamos hablando de una terminología de esa época. Pero yo no tengo ni idea en los registros del cielo con qué tecnología cuentan para guardar información de este tipo. Bueno, tendremos que enfrentar el registro de nuestras vidas, de forma que todo lo que hemos hecho y demás está registrado en esos libros. No vamos a hablar más de ello, el libro de memoria, los registros. Es decir, la Biblia está constantemente hablando de eso. Por eso Elena G. White, esta escritora que comenta de la Biblia, también lo manifiesta y trata de explicarlo en sus comentarios. Bueno, y la condenación, Darwin tenía un problema muy grande con esto, porque él no podía comprender que un Dios de amor tuviera sufriendo a los malos por toda la eternidad. Sabemos que hay una doctrina bíblica que apunta a la idea de que cuando morimos vamos al cielo o al infierno, y si vamos al infierno pues vamos a estar toda una eternidad sufriendo. Entonces Darwin tenía un problema muy gordo con esto, entre otras cosas, porque él no podía entender que un Dios de amor pudiera, no sé si disfrutar, pero tener a seres humanos sufriendo por siglos. Entonces, bueno, eso les observaba. Incluso había gente de su época que dice, tú te vas a condenar, tu papá se va a condenar a tu abuelo por aquello que hizo y que aquello que dijo, y él llevó muy mal el tema este de la condenación. Fijaros lo que dice la Biblia. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, van a resucitar todos. Esto es un tema que hay que dejarlo para otro momento. La resurrección solo es un tema de caráis, ¿no? Es muy, muy complejo.
todos van a resucitar. Eso está profetizado bíblicamente, tanto los buenos como los malos. Pero entonces, fijaros, los que hicieron bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. ¿Eso qué quiere decir? Para ese infierno del que no podía aceptar por nada del mundo Darwin, y fue una de las razones por las que él de alguna forma se separó de la Biblia. Bueno, pues fijaros lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de un infierno para toda la vida. Mira, ¿en qué consistirá la condenación? Y ya termino con esto. A no existir. Esta es la condenación. A no existir. Es decir, no habrá una nueva resurrección para los que se pierdan. Mirad, los que no hayan asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, Dios priva de la existencia misma. No es que los va a tener ahí siglos y siglos sufriendo por lo mal que hicieron, sino que los va a extinguir, los va a hacer desaparecer y ya no estarán más. No habrá más resurrección. Solo habrá una resurrección. Y después de esa resurrección, la no existencia. Mirad lo que dice Salmos. De aquí a poco el malo no existirá más. Aunque lo busques en su lugar, no lo hallarás. Y fijaros lo que dice Abdías 16. Serán como si nunca hubieran existido. Eso es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras hablan de una resurrección, que yo sé que es como una locura. ¿Cómo podemos pensar en volver a la vida después de haber muerto? En cuerpo, estamos hablando del cuerpo. Resucitar significa volver a la vida en cuerpo. Nos parece una locura. Pero lo que está claro es que eso va a ocurrir porque la Biblia lo tiene hablado desde hace tiempo. Pero también es interesante la no existencia. Dice, de aquí a poco el malo no existirá más. Aunque lo busques en su lugar, no lo hallarás. Y serán como si nunca hubiera existido. ¿Sí? El término infierno implica, es todo un tema también para darlo. A mí me hubiera gustado haber tenido la ocasión de dialogar con Darwin, porque con la Biblia en la mano hubiéramos podido ver el asunto este del infierno. Pero lo que la Biblia deja muy clarito es que todo el mundo va a resucitar, buenos y malos. Todos van a resucitar. Unos vivirán para siempre, está profetizado, prometido, mientras que otros volverán a morir por segunda vez, pero para no existir nunca más. ¿Sí? Es lo que se llama a veces como una muerte eterna. Bueno, el tiempo voló, la hora es ya muy tarde, pero me parecía que valía la pena que un tema como este se diera, porque creo que es uno de los temas más importantes para una antropología cristiana, el tener claro este asunto de la muerte, de la resurrección y del futuro. ¿Sí? Muy bien, pues ha sido un gusto haber estado con vosotros este tiempo. Espero que haya sido bueno también para vosotros. Yo sé que son conferencias un tanto largas, pero hay tanto por decir, hay tanto por hablar, y a mí siempre me ha gustado que las cosas queden lo más claras posibles, y a veces hace falta tiempo para poderlas exponer. Bueno, pues ha sido un gusto, y os deseo todo lo mejor a los que me hayáis estado escuchando estos días, o incluso aunque haya sido solo hoy. Muchas gracias, Antonio. Yo tendría una pregunta para hacerte. Sí, dime. Hablando de evolución, ¿en qué momento se ha parado la evolución para que no haya una continuidad en la evolución de esas especies, verdad? Bueno, es que ¿Me has entendido lo que te quiero sí, decir, no? sí, los evolucionistas no dicen que haya parado la evolución, sino que la evolución continúa, ¿sí? Lo que pasa es que la evolución necesita tiempos muy largos para que se vea su efecto. Entonces la vida de una persona es demasiado corta como para ver un efecto, pero la evolución no está parada, continúa, ¿sí? Y se espera que en el futuro pues
aparezcan nuevas especies y que se modifiquen las que hay. Se espera que el ser humano con el tiempo también se va a modificar. Es decir, esto no para, ¿sí? La evolución continúa. Muy bien. Bueno, no sé si entre los que nos están escuchando habría alguna pregunta. Hasta ahora no tenemos ninguna. En todo caso, muchas gracias. Pobrecitos, ¿no? Es que pues a estas horas ya están No, cansados. la temática ha sido muy interesante, buscando un sentido para nuestra vida. Yo pienso que ahí está, ¿no? Los temas nos han llevado a buscar o a encontrar ese sentido, ¿no? A ver, me pasan una pregunta, a ver si tengo por aquí una pregunta, Sí. a ver si me la hacen llegar y la compartimos contigo. A ver. No sé si me lo va a hacer. A ver, Eric, ¿por dónde vas a pasar la pregunta? Es que hay, cuando no hay preguntas pueden ser varias cosas. Sí, Ahí está. aquí, ¿por qué si la ciencia se basa en la observación, si en la naturaleza observamos solo una microevolución? Bueno, porque la ciencia lo que hace es extrapolar. Es decir, es cierto que observamos microevolución, eso es cierto, hay cambios, hay modificaciones, ¿sí? No somos fijistas, no creemos que la naturaleza tal como la dejó Dios en la creación, pues ha continuado así. Ha habido cambios con el paso del tiempo, eso es verdad. Pero lo que hacen los científicos es extrapolar. Es decir, si eso ocurre a nivel micro, debe haber ocurrido también a nivel macro. Y además meten también el registro fósil de animales que han ido cambiando con el tiempo. Y entonces en esta etapa, digamos, en el registro fósil, en esta época, pues se ven estos animalitos, pero en esta otra ya no se ven, por lo tanto se han extinguido. Eso significaría que han evolucionado a otras formas. Entonces, siguiendo la serie geológica de abajo para arriba, pues cada capa significaría una época, un periodo. Los animalitos que encontramos ahí pues van cambiando y entonces ellos creen que ha habido evolución con el paso del tiempo. Pero es verdad que lo que se observa realmente es micro. La macro es una extrapolación, ¿sí? Es pensar que eso debe haber ocurrido también. Y se apoyan mucho en los fósiles, mucho. Es decir, en el registro fósil. Porque como va variando de una capa a otra, los fósiles que aparecen, entonces da la impresión de que muestran evolución. Ese sería otro tema, ¿no? El de los cientos de millones de años, ¿verdad? Bueno, los años les acompaña también. Sí, esto es interesante para ellos porque como estos fósiles de aquí abajo tienen más millones de años que estos otros de más arriba y estos más que estos otros de más arriba, eso significa que conforme va pasando el tiempo, pues los animales, o sea, la fauna va cambiando. O sea que el tiempo también les acompaña. O sea, la datación favorece el pensar que la fauna ha ido variando con el paso de los años. Claro, pero ¿hasta qué punto la datación esa es fiable? Y no puede ser que pase como cuando se medía a través del carbono 14, hasta Bueno, que se descubrió el error, el ¿no? tema de la datación es muy sencillo. La base teórica está bien hecha, ¿sí? La lógica en la que se basa el método de datación es correcto. Las máquinas que miden estos radioelementos son cada vez mejores. Todo está muy bonito. Solo hay un problema para mí, por lo menos. El problema es de cómo sabemos que han pasado esos años de verdad. Claro. ¿Sí? Que tal vez estamos midiendo otra cosa y no han pasado realmente todos esos años. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, ellos dicen, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Mi tema es, ¿cómo sabes que ha pasado 65 millones? Hombre, porque lo hemos datado. ¿Cómo sabes que está bien datado? Es decir, no hay manera de confirmarlo. ¿Sí? Las dataciones de estos radioelementos que son tan grandes,
que estamos hablando de cantidades de tiempo tan grandes, pues no se pueden confirmar. Porque no puedes ir a aquella época y confirmar que realmente los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. ¿Sí? De todas maneras, hay una cosa interesante. La datación siempre da mucho tiempo, pero a veces no pensamos que la creación se creó en estado adulto. ¿Sí? Todas las creaciones que Dios hizo, según se narra en Génesis 1, todos los individuos son creados en estado adulto. Por ejemplo, los árboles que Dios plantó en el huerto eran arbolitos ya crecidos y en plena producción. No los había plantado de semilla y había que esperar que se hicieran grandes. Adán y Eva se hubieran muerto de hambre esperando que los árboles se hicieran grandes. Los árboles que Dios plantó eran ya grandes. Si hubiéramos tomado el método de los anillos y hubiéramos medido los anillos de los árboles, nos hubieran dado, pues yo qué sé, a lo mejor 15 años que no tenían. ¿Sí? Si hubiéramos pasado una gallina allí en el Edén, pues a lo mejor le hacíamos a la gallina 5 años, pero no los tenía. Acababa de ser creado el quinto día. Adán y Eva, pues los hubiéramos mirado y a lo mejor les hacíamos de 18, 20, 25 años de edad, en plena juventud. Eran adultos, no eran bebés, pero no tenían 25 años. Es decir, todo lo que Dios creó tenía apariencia de edad. Entonces la tierra también tenía apariencia de edad, porque Dios la hizo, la tierra, como todo en la tierra, en estado adulto y maduro, todo, para que pudiera estar en plena producción y para poder realizar todas sus acciones. Entonces, hoy día, ¿qué ha quedado de aquello? La gallina se murió, Adán y Eva se murieron, los árboles ya no están. ¿Qué es lo único que ha quedado de la creación? La tierra. Entonces la tierra, cuando se la data, aparenta muchos más años de los que tiene en realidad. No sé si me explico. Si todo fue creado con apariencia de edad, entonces cuando yo lo dato, me da más años de los que tiene en realidad. Si yo hubiera visto a Adán y Eva, le hubiera echado 25 años a lo mejor, y que va 25 años, a lo mejor llevaba una semana que había sido creado. Tenemos 3 preguntas. Una Venga, dice, vamos a por ellas. ¿de qué forma se combina la evolución con el creacionismo? Bueno, son dos cosas muy diferentes. Lo siento decirlo así. Lo que pasa es que se ha creado una especie de mix entre evolución y creación. Una Ese corriente, ¿no? mix es el evolucionismo teísta, que se llama. Es decir, yo creo que Dios es el creador. Yo no creo que es el azar, ¿sí? A través de leyes de la naturaleza, selección natural y demás, sino que yo creo que detrás de la evolución está Dios. O dicho de otra manera, la forma de crear de Dios es a través de un proceso evolutivo. Ese es el mix que se ha hecho. Yo creo en Dios como creador, Él es quien ha creado, pero la manera de crear es utilizando un mecanismo evolutivo. Entonces, cuando yo me pongo a investigar la naturaleza y descubro la evolución, lo que estoy descubriendo es el método que Dios usó para crear. Entonces, soy creacionista desde el punto de vista que yo creo en Dios como creador, pero al mismo tiempo soy evolucionista porque acepto el sistema de crear que Dios empleó según esta forma de pensar. Entonces, ¿qué pasa con la creación? Pues que Génesis 1 al 11 son mitos. Otra pregunta, ¿todo Pero cuanto es inaceptable, ¿eh? O sea, Claro. esto está cundiendo como la pólvora, Ujú. pero no es. O sea, o es evolución con todo lo que implica o es creación con todo lo que implica. Este mix, pues, es muy peligroso. Es muy peligroso. No tenemos tiempo para ver la peligrosidad. Otra, Pero los mix nunca fueron buenos, ¿sí? otra pregunta, ¿todo cuanto hemos escuchado hoy, podríamos entender que son todo datos? Lo que hemos escuchado hoy está basado en datos bíblicos. Claro, bueno, todo no. Hemos expresado muchas cosas que son datos, sí. Cuando hemos hablado de la muerte, ¿qué pasa cuando se muere? Eso es un dato objetivo. Cuando morimos dejamos de existir y punto. O sea, se para la actividad cerebral y nos vamos y chao, y no queda nada de nosotros con el tiempo, y si nos incineran, en nada estamos fuera. No, eso es objetivo. Ahora, el dato bíblico es el que es un dato que se requiere fe. La resurrección necesitamos fe. O sea, la resurrección es una locura para la ciencia.
Ya los griegos de Atenas de la época de Pablo, ahí pararon la conferencia y dijeron muy bien, ya, hasta aquí hemos llegado. O sea, la resurrección es una locura. Es decir, que una vez muertos y sepultados podamos volver a revivir, estamos hablando de la resurrección, es el cuerpo siempre, pues es lo más difícil de creer en la Biblia de todas las cosas, ¿no? Entonces, claro, es un dato, pero bíblico. O sea, la Biblia habla de eso como una realidad y habla de la resurrección de Jesús como algo histórico que ocurrió. Y hubo testigos, ¿recordáis ese texto que os he puesto de San Pablo? Donde hubo un montón de testigos que vieron al Jesús resucitado, ¿no? Y claro, esos son datos, pero claro, son datos que están registrados en la Biblia y tú te los puedes creer o no, Bueno, evidentemente, ¿no? tenemos otras dos preguntas. Sí, a ver, dime. Nos dicen, en un accidente de tráfico perdí una parte frontal derecha del cerebro. Sí, Daño cognitivo. sí. Científicamente decían que muchas cosas ya no se recuperarían y otras estarían como muertas. No resultó así. En tal caso, ¿debo de atribuir a un verdadero milagro el hecho de que la ciencia se equivocara? Bueno, la ciencia a veces trata de decir lo que ellos creen que va a ocurrir en base a lo que observan. Por lo tanto, si se ha perdido una zona cerebral importante, pues ellos esperan que va a haber problemas en el futuro porque, claro, te está faltando algunas áreas cerebrales que se necesitan para la buena marcha, ¿no? A veces nos hemos encontrado, yo tengo datos, de que la parte buena a veces ha reproducido parte de la dañada o perdida. Lo hemos visto en casos donde unas áreas cerebrales se han perdido y las existentes, de alguna manera, han sido capaces de reproducir la parte perdida. No totalmente, pero sí en parte, de forma que el individuo ha recuperado algo de lo que había perdido. No, o sea, la ciencia es humana y se puede equivocar, ¿no? Eso está claro, pero yo no criticaría a los científicos en esto. Los científicos de verdad que son serios, trabajan bien, el método científico es genial, la ciencia es muy buena para el presente, ya lo dije en su momento, pero cuando se trata del pasado y en algunos temas, pues claro, está limitada. Otra pregunta. El planeta creado según la Biblia dice que tiene más o menos unos 6.000 años de antigüedad. Y preguntan, ¿por qué dan entonces miles de millones de años? Por ejemplo, los fósiles, un poco lo que Bueno, hemos dicho antes, ¿no? métodos de datación, lo he estado ya mencionando antes. Hay métodos de datación con los que se data las capas en donde se encuentran esos fósiles. A veces no es la propia capa, a veces la capa de arriba o la de abajo, porque para datar se necesita que hayan elementos radioactivos para poder datar, si no, no hay forma. Entonces, por los métodos de datación sacan esas millonadas. Yo vuelvo a repetir, los datos es una cosa y la interpretación es otra. Es decir, las máquinas son muy buenas, la base teórica de los métodos de datación son muy lógicos. Para mí solo hay un problema y es cómo verificar que no se equivocan. Es decir, que las cifras que dan son años. ¿Cómo? Porque a lo mejor esas cifras no están dando años, están dando otra cosa. Y entonces antes ya lo he explicado. Cuando Dios ha creado la Tierra y ha creado los seres vivos, los ha creado todos en estado maduro, adulto, por lo tanto con apariencia de edad. Y la Tierra también fue creada con apariencia de edad. Entonces yo cuando me pongo a datar, pues a lo mejor me da una cantidad de años que no tiene en realidad. ¿Sí? Y luego depende también de la interpretación. Para un creacionista, toda la serie de geológica, todas las capas, la columna geológica, eso se formó en gran parte en un evento universal como fue el diluvio. En cambio, la ciencia lo interpreta que eso ha ido sepultándose, formándose esa columna con el paso del tiempo y de mucho tiempo. Entonces, claro, ellos lo interpretan de esa manera, nosotros lo vemos de otra, pero el dato es el mismo. ¿Sí? No tenemos una columna geológica los creacionistas y otra los evolucionistas, es la misma. El dato es el mismo, pero a la hora de interpretarlo, uno tiene en cuenta las declaraciones bíblicas y el otro no. Lo de los 6.000 años, pues más o menos es la edad que da el texto bíblico. Más o menos, ¿no? Porque no se puede precisar con exactitud, pero alrededor de 6.000 años, sí. Siguiendo las genealogías
y otros datos. Por ejemplo, Génesis cubre más o menos 2.300 años, los 2.300 primeros años de la civilización. ¿Sí? El Génesis va desde la creación hasta la muerte de José, el hijo de Jacob. Y entonces de ahí a ahí son más o menos 2.300 años, año arriba, año abajo. Entonces ahí tenemos una parte importante cubierta. Y luego si sigues con las cronologías de los reyes de Israel y de Judá y demás, para un judío, él no está en el año que estamos, ¿sí? No estamos en el año 2021, sino que para ellos estamos en el 5.781. 5.781. Ahí tenéis toda una nación que está en un año que todavía no es 6.000. Todavía falta un poquito para el 6.000. Yo no digo que estemos exactamente en el 5.781, ¿de acuerdo? Porque siguiendo la cronología bíblica no puedes... Algunos se atreven a decirlo, pero yo creo que no podemos afinar a tanto. Pero aproximadamente unos 6.000, sí. La cronología bíblica apunta a eso. Otra pregunta, ¿cómo se puede justificar la macroevolución si faltan eslabones perdidos entre especies? Bueno, hay mucha fe también en la evolución, ¿sí? Parece ser que la religión se lleva siempre la fama de ser el componente por excelencia de la fe, pero es que la ciencia también tiene que depositar fe. Es decir, la ciencia piensa que lo que no ve ocurrió, ¿sí? Según la teoría de la evolución que propuso Darwin, digamos que el proceso evolutivo es gradual. Se dan pasos pequeños, pero que se van acumulando. Entonces, los fósiles deberían demostrar esta graduación de poco a poco, pero no es lo que vemos. Lo que vemos es que aparecen los seres vivos de manera abrupta y después desaparecen de la misma manera. Pongo un ejemplo, los trilobites. Los trilobites vivían en el fondo marino y en las capas anteriores no hay ningún rastro de trilobites, ni pretrilobites, ni cuasi trilobites, ni algo que se parezca a un trilobites que está evolucionando a trilobites. Nada, no hay rastro ninguno. Y inmediatamente en la capa de arriba aparecen trilobites fosilizados. Entonces, señores, ¿de dónde han salido los trilobites? Nadie sabe, porque aparecen de golpe. Pero cuando aparecen están completos, funcionales, bien hechos. Y aparecen trilobites y trilobites, y llega un momento que dejan de estar los trilobites. No vemos que los trilobites evolucionan a otro organismo. Así que aparece de golpe el trilobites y desaparece de golpe el trilobites. ¿Sí? Es un ejemplo como tantos que podría poner. Entonces, tienen mucho problema con la macroevolución. Ahí hay problemas muy grandes. El origen de la vida, cómo explicar cómo se formó de la materia la vida, que hemos estado hablando estos días, que no sabemos ni siquiera lo que es la vida. Pues lo que hacen es especular. Como no hay pruebas evidentes de eso, lo suponen. Por eso he dicho que el científico también es un hombre de fe, el científico evolucionista. Bueno, yo creo que acabas de responder, no me preguntan. ¿Y entonces qué dicen los científicos evolucionistas al respecto ante esa falta de eslabones perdidos? Yo creo que... Pues que los fósiles, o sea, todos los organismos que han existido no se han fosilizado. ¿Sí? Solo se ha fosilizado una pequeña parte de todos los que existieron. Y hay los que hay. Y por lo tanto faltan. Darwin ya escribió sobre eso, faltan. Él mismo, Darwin fue un hombre muy sincero. Cuando tú lees su obra, es un hombre que no da pasos en falso. Él mismo, cuando escribió El origen de las especies por selección natural, ya dejó escrito que yo soy consciente de que faltan los fósiles intermediarios, los pasos. Dice, él comparaba la columna geológica, por decirlo de alguna manera, como un libro al que le faltan muchas páginas. ¿Sí? Y entonces él decía, yo sé que todo el proceso no se ve. ¿Sí? Yo supongo que eso ocurrió, pero sé que no se ve. Pero él tenía fe que con el paso del tiempo iban a aparecer esos intermediarios. Así que los científicos se pusieron como locos a buscar las piezas intermedias. Y no han aparecido.
Y han aparecido algunas. Si hay algún fósil por ahí que podría servir de intermediario, ¿sí? Pero son muy pocos, cuando debían de haber miles y miles. Claro. O sea, si realmente ocurrió la evolución, tendrían que haber muchos fósiles intermedios. Pero hay una ausencia muy grande. Mira, te pongo un ejemplo para que veas la ausencia tan grande que hay de fósiles intermedios, que se ha hecho como una modificación de la teoría de Darwin. Darwin era gradualista. Gradualista significa que las especies van cambiando de a poco. Y ese poco se va acumulando y el acumulo de esos pocos al final hace un cambio de especie. Bueno, pues hay una teoría de hace ya años que se llama equilibrio puntuado, donde hubo científicos evolucionistas que plantearon, en lugar del gradualismo que no se ve, al saltacionismo, que se llamó. Es decir, pasa mucho tiempo en el que no pasa nada y en un momento determinado hay una intensidad de cambios muy grandes. ¿Sí? Es decir, el clima más o menos es el mismo, hay pocos cambios, en un momento determinado se producen grandes cambios climatológicos, geológicos y no sé cuántas cosas, que produce mucho cambio puntual. Y luego otra vez otra millonada de años en el que no pasa nada. ¿Sí? Porque ellos dicen que eso es lo que se observa, pero lo que se observa realmente es que no hay proceso evolutivo. Estamos hablando ahora de macro. Y algún caso de esos que se ha encontrado es muy discutible. ¿Sí? Es muy discutible. Muy bien. Terminamos, si te parece, con una última pregunta que me han hecho Sí. llegar. Y dice, ¿cómo es posible que todo el sistema educativo público dé como veraz al 100% la evolución y así lo enseñan a los niños? ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sabéis que yo he sido docente toda mi vida, ahora estamos ya jubilados, pero hemos vivido muchos años pues en las aulas pues enseñando evolución y creación. O sea, creo que somos más honestos los creacionistas porque enseñamos las dos posiciones. Que yo sepa, un evolucionista jamás enseña la creación. Ni se mete con ella, ni ha leído sobre ella la mayoría, por supuesto, no estoy juzgando a todos, pues estoy seguro que algunos lo habrán hecho. Pero libros serios de creacionismo, pues no han leído mucho. Los que hemos sido docentes y hemos enseñado biología, cuando he llegado al tema de los orígenes, pues hemos dicho, señores, así es como lo ven los evolucionistas, y así es como lo explican ellos, y así es como lo vemos los creacionistas, y así como lo explicamos. De manera que el alumno luego elija su punto de vista. Yo no creo solamente enseñar en una posición, yo creo que hay que ser honesto y decir, señores, en el pensamiento humano, pues hay quienes piensan de esta manera y hay quienes piensan de esta otra. Este es el dato, a mí me gustaba ir siempre del dato a la interpretación, este es el dato que tenemos y así es como lo interpretan los evolucionistas y así es como lo interpretan los creacionistas. Yo creo que hay que ser coherente, ¿sí? Pero no ocurre así. Yo no pretendo que todos crean en algo en concreto. A mí me gusta ser serio en las cosas. Yo sé mucho más de evolución que de creación, porque soy biólogo, mi licenciatura la hice en una facultad universitaria pública nacional, donde todas las asignaturas tenían la evolución, tenía asignaturas que era pura evolución y en otras que de alguna manera se trataba también. Así que si de algo fui formado es de evolución. Entonces mis estudios han estado siempre en un ambiente evolutivo y por lo tanto conozco muy bien esa teoría. Hemos aprendido mucho de la evolución. O sea, yo no soy de los que digo, todo eso es mentira.
No, yo creo que hay cosas que son rescatables. Es decir, los datos no se discuten. Cuando a mí un evolucionista me habla del hombre de Neandertal, ahí no hay vuelta de hoja. O sea, esos esqueletos los hemos encontrado, los cráneos están ahí, se han estudiado, tiene esta capacidad craneal, tiene estos aspectos morfológicos. Eso nadie lo discute, el dato no se discute. Los fósiles, todo eso es real, es objetivo. Ahora, cuando yo me pongo a interpretar, tú me tienes que respetar, que yo puede ser que tenga otro punto de vista. Claro. ¿Sí? Es decir, tú crees que yo estoy equivocado, y yo creo que tú estás equivocado, pero podemos ser amigos y podemos tener una exquisita relación. No somos enemigos porque tengamos puntos de vista diferentes. Los dos somos posiblemente enamorados de la biología y nos encanta la naturaleza y tenemos cantidad de datos, somos grandes observadores, grandes investigadores. Yo tengo mis grandes investigadores que cuando sé que hay una conferencia de ellos o un libro que publican, ahí estoy. Y los datos que proporcionan y lo que yo aprendo de ellos es genial. Pero cuando ellos se ponen a interpretar, Claro. pues yo también. Somos libres para interpretar. O hay solo una posible interpretación. Entonces, lo que yo he aprendido, podría ser un punto final, lo que yo he aprendido en este eterno tema de evolución-creación, es que el tema no es creación-evolución. El tema es Dios o no Dios. Sí, en el fondo es materialismo o es teísmo. Es decir, el ateo de alguna manera necesita de la evolución, porque si no tiene la evolución, ¿cómo demuestra la existencia de la naturaleza? Necesita de un proceso natural para generarse. Y el teísta, como cree que hay un Dios inteligente, sobrenatural y demás que es capaz de crear, pues entonces su punto de vista es diferente. Entonces yo creo que es un tema de Dios y no Dios. Yo creo que en el fondo es esto. Más que discutir si este fósil es intermediario o no intermediario, y que el otro lo ve intermediario y este otro no lo ve tan intermediario. Y este señor lo explica de una manera y este otro de otra. En el fondo es un fondo de Dios. Sí, con la Biblia pasa igual. Si mito o no mito, si ocurrió el diluvio o no ocurrió. ¿Qué molesta del diluvio? Dios. Eso es lo que molesta del diluvio. Si yo en un congreso hablo de una catástrofe sin precedentes que debió ocurrir por el choque de tal vez un asteroide con la Tierra, que eso provocó unos movimientos, unas acciones catastróficas impresionantes, pues me lo aceptan. Pero como yo diga que Dios envió ese asteroide contra la Tierra, entonces ya nos acabó. Como la resurrección con San Pablo en el Areópago. Ahí acabó. El problema, lo que molesta es Dios. Créeme que al final lo que molesta es Dios. Podemos hablar de todo lo que queráis, pero como yo meta a Dios en algo, ya lo hemos perdido. Bueno, pues me queda otra pregunta y no sé si pasarla ya o no. ¿De Yo creo que dónde ya. surgen los gigantes? Sí. Y terminamos Bueno, ya. la Ya Biblia vamos. nos habla de gigantes, Y eso es un tema polémico para hacer todo un tema sobre él. Pero por decir algo, los gigantes son seres que parece ser en el pasado pues eran muy grandes y con la Biblia se puede llegar a saber qué altura tenían, aproximadamente, claro. Y realmente tenían unas dimensiones muy grandes. Tampoco hay que exagerar, que hay algunos que han exagerado. Estaríamos hablando de 3 metros y algo que podría llegar a tener esos seres, según el registro bíblico. Encontrarlos es otra cosa. ¿Sí? En el siglo XIX, por no dejarlo sin nada, en el siglo XIX se empezaron a encontrar en Estados Unidos algunos casos de estos seres grandes. Y en otras partes del mundo, de Europa, por ejemplo. De manera que fueron apareciendo en la prensa del siglo XIX. Algunos casos estoy seguro que eran, en fin, muy exagerados y por lo tanto les agregaban unas dimensiones que no tenían. Pero hay algunos que son sospechosos de ser realistas. O sea que hemos encontrado seguramente esto hay que estudiarlo mejor, restos de esos antediluvianos que eran tan altos. Pero cada vez que aparece uno, ¿sabéis qué ocurre? Que la ciencia lo interpreta como un caso de gigantismo. Y entonces ya no vamos a ningún lado. Cada vez que encontramos los restos
esqueléticos de una persona muy alta, le metemos el San Benito de caso de gigantismo, que sabéis que es una enfermedad por un exceso de hormona somatotropa que produce un crecimiento exagerado. Entonces el individuo llega a ser muy alto, estamos hablando de 2,50, por ejemplo, 2,60, 2,70, y lo clasificamos como caso de gigantismo. Y en el pasado, vuelvo a apuntar, el siglo XIX, parece ser que hubo una serie de descubrimientos muy interesantes. Y bueno, Elena G. White habla de eso, de esos descubrimientos y demás, que ella los relaciona con los antediluvianos, ¿sí? Y ahí está la polémica, porque la ciencia no lo reconoce, ¿no? Sino que dice que la prensa de aquella época era muy exagerada y que apuntaba a unas dimensiones que... Bueno, hay dimensiones muy exageradas, ¿eh? A veces se habla de 5 metros y 6 metros. Y, bueno, se pasan un montón, algunos de ellos se pasan un montón. Pero los casos de 3 metros y algo son sospechosos de ser antediluvianos. El récord Guinness del hombre vivo en la actualidad más alto es 2,43 metros, por si... Sí, sí. Pero caso de gigantismo. Si tú lo mencionas, te van a decir que es un caso de gigantismo. Claro, sí. Y entonces ya te lo han aparcado. Es por enfermedad. Doctor Antonio Cremades, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros desde el miércoles. Contentos y agradecidos por toda la información, todos estos temas maravillosos. Ojalá que más adelante podamos tener la oportunidad de poder volverte a escuchar. Bueno, gracias a ti por esta oportunidad de compartir estos momentos y espero que haya valido la pena, que hayan sido útiles, porque finalmente lo hacemos con ganas de servir y de ayudar y que otros puedan llegar a conocer estas cosas, ¿no? Porque eso ayuda muchísimo a la fe. Si no, nos van a cerrar la boca a cualquiera que nos diga cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay que estar formados en las dos direcciones, ¿eh? Claro, hay que entender de evolución, hay que entender de creación, para poder hablar con unos y con otros. Y con un espíritu abierto de camaradería, del buen hacer. No tenemos por qué reñir, porque uno piensa A, otro B. Son puntos de vista distintos. Yo tengo muy buenos amigos evolucionistas con los que me llevo muy bien, de los que he aprendido mucho y me han ayudado a mirar las cosas también un poco mejor, ¿sí? Eso es bueno, eso es bueno. Pues y bueno, la Biblia es un elemento importante. Lo que pasa es que la ciencia lo ha descalificado como fuente de información histórica, lo ha reducido a la religión, que es un libro eminentemente religioso y que no tiene valor ninguno para la información de datos históricos. Y me da mucha pena, porque la Biblia sí tiene muchos datos que son genuinos y que de mito nada, ¿no? Pero bueno, también lo ha hecho con la naturaleza. O sea, la ciencia ha quitado a Dios de la naturaleza y ha quitado a Dios también de la Biblia. Y es una pena, porque la posibilidad de Dios es una posibilidad científica, ¿sí? El que la naturaleza haya sido creada es una posibilidad seria. Y el que la Biblia haya sido inspirada, pues es una posibilidad seria también. Porque creo que ambos libros, cuando tú estudias el contenido, ves que ese contenido no podría ser así si no hubiera un ser muy especial detrás. No puede ser obra humana. Y cada vez más la arqueología da la razón a la Biblia. Eso sí, pero de verdad, es cuestión de tener tiempo. Sí, con el ADN basura. Claro. Por ejemplo, cuando se descubrió el ADN basura, todo eran patadas contra el creacionismo y contra el diseño inteligente en particular. Hoy día ya se han callado todos, porque el ADN basura, de basura nada. Se ha descubierto que tiene una función. Como eso todo. A veces es cuestión de tiempo. Muy bien, pues nada, podríamos seguir aquí hablando y hablando y hablando. Terminamos aquí. Muchas gracias, un gran abrazo y hasta otra ocasión. Hemos perdido la gente, se nos ha ido todos. No, están ahí. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros por la paciencia, por la compañía y por el bien hacer. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien, ¿sí? Gracias. Adiós. Chao.